Feliz día, bendecidos. Feliz día. ¿Cómo está esta hermosa, amada iglesia del Señor? Brillando más que el sol. Hey, cuando brilla más que el sol, tu espíritu está perfecto. Entraste en la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios, vas a oír y no escuchar bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. ¿Quién te la vino a hablar? Dios. Porque nuestro pastor es Dios. ¿Y cómo nos pastorea Dios? Por la palabra, conforme a lo que está escrito. Por eso hoy le hacemos un llamado a los pastores, curas y sacerdotes, ministros competentes del Evangelio de Dios. Mira, ministros que Dios escogió para traer hoy las buenas noticias de salvación. Bueno, para que haya una salvación, tienes que conocer la verdad, porque la verdad te hace libre. Muy importante esto que estamos hoy hablando. Hoy vamos a hablar de Moisés y de Cristo. Miren, Moisés trajo unas noticias, Cristo trajo unas noticias. Las dos noticias son diferentes. ¿Y por qué son diferentes? Bueno, ya se lo vamos a explicar. Así que a los ministros del Señor se les exhorto a analizar bien las escrituras. Estamos acusando al cuerpo de Cristo y pueblo de Dios de pecado, porque no han creído en el Señor y la victoria de su juicio que tuvo sobre el pecado. Por eso dice en el libro histórico de Juan, en el capítulo 16, desde el versículo 7 en adelante, dice que el Señor les estaba explicando al pueblo y le decía, miren, yo me voy, pero no los dejaré solos, les enviaré al Consolador. Y especificó al Espíritu Santo. O sea, el Consolador es un espíritu. Es un espíritu. O sea, y espíritu ya nosotros sabemos que es una actitud, una forma de ser. Entonces, les enviaré al Consolador, al Espíritu Santo. Él convencerá. A mí me convenció. Él convencerá al mundo de tres cosas importantes: pecado, justicia y juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. No han creído que Cristo es el consumador del pecado. O sea que por Cristo, por la muerte de Cristo, se consumió la ley de Moisés y el pecado fue quitado. ¿Y por qué la ley de Moisés? Porque la ley de Moisés es la que condena de pecado, no la ley de Dios. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Cuando el Señor dice no me veréis más, es no me veréis más. Entonces la gente está esperando al Señor que venga, o sea, al mismo Cristo que murió, al cuerpo de Cristo, está esperando que venga para que sean salvos y les sean perdonados sus pecados. No, esto no va a ser así, porque esto ya fue. ¿Cuándo fue esto? Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Ahí fue la muerte de Cristo y el perdón del pecado. O sea, la entrega del Cordero y el perdón de pecado. ¿Cuántas veces? Una vez y para siempre, como lo dice en Hebreo. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo, o sea, él, su carne, ha sido ya juzgado. Cristo ya fue juzgado. Cristo fue condenado a la muerte. Ese juicio tiene una percusión. ¿Por qué? Porque resulta que no quedó ahí, sino que al tercer día resucitó de entre los muertos. ¿Y qué resucitó de entre los muertos? Su cuerpo, su espíritu. Su espíritu se levantó. Esa actitud que hoy mora en los hijos de obediencia. Esa actitud que pasó el Espíritu Santo que Dios envió a vuestros corazones y que hoy clama Abba Padre, según Gálatas capítulo 4, versículo 6. Cuando nosotros vamos comprendiendo todo esto y adquirimos
el Espíritu de Dios como Espíritu nuestro, entonces pensamos en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo honesto, en todo lo de buen nombre. ¿Para qué? Para que el Dios de paz, no la paz de Dios, sino el Dios de paz esté en nuestros corazones. Porque ese es el Dios que construye la paz. La construye. ¿Y cómo construye esta paz? Con la Biblia. ¿Y cómo se le dice a la Biblia o al Torá o al Corán? Bueno, se le llama la espada de Dios. ¿Sí vamos comprendiendo hasta ahí? Así que es muy importante que nosotros acomodemos lo terrenal a lo terrenal y lo celestial a lo celestial. El Señor dijo, el Espíritu Santo, el Consolador, vendrá al mundo porque yo lo enviaré y convencerá al mundo de pecado por cuanto no cree en mí. Yo creo que Cristo murió por mis pecados. Y la amada, entonces no hay pecado. Y no podemos llamar a nadie pecador, porque por lo que condenamos a nuestros hermanos, no condenamos a nosotros mismos. Entonces la palabra pecado hay que eliminarla de nuestros labios. Hay que sacarla de nuestra vida. Y se cumple entonces Romanos 10:4, que dice, el fin de la ley es Cristo. Y la ley es la que condena de pecado. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Nosotros no tenemos que esperar la venida de Cristo. Nosotros estamos esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Y qué es esto? Bueno, esto es un grupo de personas que forman un pueblo con una actitud santa. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios mora en ellos. Y entonces el Espíritu Santo de Dios está haciendo un buen trabajo. Los está transformando. Y los trasladó del mundo de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios, para que se cumpliera la voluntad de Dios, la cual es nuestra santificación. ¿Vamos comprendiendo hasta ahí? Muy importante. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo, o sea, nuestra carne, ha sido ya juzgada. ¿Qué le queda a la carne? Volver al polvo de donde salió. Pero el espíritu que es de Dios, o sea, el nuestro, regresa a Dios que lo dio. ¿Sí vamos entendiendo? Muy importante lo que hoy estamos hablando aquí. Así que los ministros deben comprender que hay un acusador y que el juicio está siendo ahora el juicio de Dios. Nosotros hemos venido hoy al tribunal de Cristo. Entonces oímos la palabra de Dios y nos pone a discernir entre lo terrenal y lo espiritual. Y nosotros decimos de inmediato, hey, no debo de andar según la carne. ¿Verdad que sí? Y entonces buscando no andar según la carne, ya la carne fue condenada. Ya la carne sabemos que es mala. Ya la carne sabemos que para nada aprovecha. Ahora bien, el Señor lo dijo claro. Clarito lo dijo Cristo. Mira lo que dice en el libro histórico de Juan 5:45. No penséis que yo voy a acusarlos delante de mi Padre. Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza, es quien los acusa. Por eso cuando nosotros entramos en una congregación de ley, o sea, en una sinagoga, donde están hablando de pecado, justicia y juicio, sin entender, porque no ha llegado el Espíritu Santo de Dios sobre ellos para darles a comprender esto, entonces ellos te dicen, el que diga que no es pecador es mentiroso. Y si tú eres pecador, ¿puedes entrar en el reino de los cielos? No. Y si eres mentiroso, ¿puedes entrar en el reino de los cielos? Porque ni el pecador ni el mentiroso entran en el reino de los cielos. Entonces ya están siendo condenados. No pueden entrar. ¿Y dónde es el reino de los cielos? Aquí y ahora. ¿Ve? Y es tanto así que están siendo acusados por el cuerpo de Moisés, porque ahí está el cuerpo de Moisés. Y como están siendo acusados de pecado, porque dicen que son pecadores, entonces no pueden entrar aquí. ¿Por qué no pueden entrar aquí? Porque su propia conciencia los acusa de pecado. En vez de ser libre, ¿hay aquí algún pecador? No. No. ¿Por qué? Porque si decimos que somos pecadores, entonces no entramos en el reino de los cielos. Así de fácil.
Ahora bien, el Señor dijo claramente que Moisés es el que los acusa. Si Moisés es el que los acusa, y leímos en Zacarías capítulo 3 que hay un ángel defensor, quien entonces nos está defendiendo. Porque si vosotros sois el cuerpo de Cristo y aquellos son el cuerpo de Moisés, porque están bajo la ley, y dice Judas capítulo 1 versículo 9, y estaba el arcángel Miguel peleando contra Satanás, o sea, contra la carne, por el cuerpo de Moisés. ¿Y por qué peleaba Miguel contra la carne, contra el contrario, contra el adversario, por el cuerpo de Moisés? Bueno, para que sea trasladado del mundo de la ignorancia a este cuerpo del amado Hijo de Dios. Es lo que estoy haciendo, es el trabajo. Ahora bien, mira cómo dice Moisés y su ley de aproximadamente 603 mandamientos es el que acusa delante de Dios. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes, está Dios sentado en su trono, es el juicio y estamos nosotros ahí. ¿Quién es el acusador? Moisés. Y Moisés está diciendo, son pecados, son pecadores, porque resulta que ninguno hizo las cosas que tenía que hacer, sino que hicieron todo lo contrario. Ah, pero está el arcángel Miguel, o está el defensor, diciéndole, hey, ya va un momentico, Cristo murió por nuestros pecados. Y si Él murió por nuestros pecados, no quedamos nosotros absueltos de ellos por el sacrificio de sí mismo. ¿Ah? Entonces, ¿qué diría Dios? ¿Acaso el sacrificio que hizo Cristo fue en vano? ¿Acaso el sacrificio de entregar su cuerpo en esos 33 años, de vivir para la obediencia a Dios y entregar su cuerpo, derramar su sangre, cumplir la ley de Dios, no valió la pena? Entonces ahí está la respuesta en este juicio. Les voy a leer algunos a ver quién o qué iglesia cumple la ley de Moisés, porque está escrito que el que no cumpla la ley de Moisés está bajo maldición. Vamos a ver qué iglesia está cumpliendo esto. En el libro de Números, en el libro de Pentateuco, números 5, 12 al 22, la mujer adúltera será maldecida por el sacerdote, y el hombre llevará ofrenda de celo al sacerdote. O sea, imagínate tú, cuántas mujeres en cuántas iglesias ahorita no son adúlteras. ¿Y qué hombre, sabiendo esto, lleva a la mujer al sacerdote y lleva una ofrenda de celo para que el sacerdote haga lo que tenga que hacer con su mujer? ¿Dónde ven ustedes esto? Pentecostés, bautista, presbiteriano, testigo de Jehová, todos están bajo la ley, pero solamente quieren algunos versículos de la ley que se le cumplan. Ejemplo, Malaquías capítulo 3 versículo 10, paga los diezmos, ¿me entiendes? Ah, pero resulta que la ley no puede estar cumpliendo unos sí y otros no, porque está escrito de la ley que el que no cumpla toda la ley se hace maldito. O como también en Deuteronomio 22, 13 al 20, si un hombre blasfema a una mujer que ha tomado por esposa y dice que no es virgen, mintiendo, este hombre tiene que pagar una multa y no podrá devolverla a ella. ¿Dónde hacen esto? Deuteronomio 21, 18 al 21. Esto menos lo hacen. El hijo desobediente tiene que ser llevado a los sacerdotes. El hijo que es desobediente tiene que ser llevado a los sacerdotes llaman al pueblo y es apedrado hasta la muerte, hasta que muera. ¿Qué iglesia hace esto? Pero siguen cobrando los diezmos. Otro es en Levítico 21, 9.
Si la hija del sacerdote comienza a prostituirse, será quemada hasta la muerte. Imagínense usted, cuántos sacerdotes que han pasado por esto han hecho esto. Ninguno lo va a hacer. Otro es en Deuteronomio 23, 19 al 20. Estas son las leyes de Moisés. De entre los 603 mandamientos de Moisés están estas leyes. No cobrarás intereses a tu hermano. Del extraño podrás exigir, pero de la congregación no podrás cobrarle intereses. Levítico capítulo 20, versículo 14. El que esté con la esposa y la suegra tienen que ser quemados. ¿Qué te parece? El hombre y la mujer que estén con animales sexualmente deben de ser quemados. Éxodo capítulo 21, versículo 7. El hombre puede vender a su hija como sierva. ¿Quién hace esto? ¿Ah? ¿Lo están haciendo todavía? Sí. ¿Todavía lo hacen? Sí. Levítico capítulo 19, versículo 28. No haréis incisiones en vuestros cuerpos por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señales alguna. O sea, no te harás tatuaje. No hacerse tatú en el cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo es el templo de Dios. Entonces, Moisés agarró y puso esto. Esto lo hacen. Bueno, Muchos no lo cumplen. Bueno, lo dicen. ¿No? Lo dicen, sin embargo, los miembros no lo cumplen. Así, algunos sí, otros no. Levítico 29. Cuando, miren, eso es lo tremendo de esto. Cuando Dios escogió a un pueblo como Israel, fíjate de dónde salió Israel. Primero escogió a Abraham. Abraham tuvo a Isaac. Isaac tuvo a Jacob. Jacob, Israel, que ahora por bendición de Dios se llama Israel. Jacob tuvo 12 hijos y de ahí viene la tribu de Israel. De un solo hombre hizo una nación. Hizo una nación. Aquí está siendo una nación de un solo pueblo. ¿Cuál es la intención? Este pueblo es obediente. Ellos van a ser perpetuos porque la ley de Moisés es perpetua, pero la gracia es para siempre. O sea, la gracia es perpetua, es que mientras el mundo exista, la ley de Moisés existe. Pero la gracia es no solamente para el mundo, sino también para el espíritu. Entonces, para la eternidad. ¿Dónde íbamos? Levítico 19, 28. No haréis incisión a vuestros cuerpos por un muerto. Hay personas que se le murió a alguien y se hicieron en el cuerpo un tatuaje de esa persona que se le murió. Eso no se debe de hacer. Ni imprimirás en vosotros señal alguna. Estas son leyes de Moisés. Levítico 29. Todo hombre que maldiga a su padre o a su madre, de cierto morirás, pues a su padre o a su madre maldijo, su sangre caerá sobre él. Tiene que morir, según la ley de Moisés. Pero ¿quién lo va a matar? ¿Qué sacerdote, cura o ministro lleva a cabo esta ley? Levítico 20:12. Si alguno duerme con su nuera, ambos han de morir. Cometieron grave perversión. Su sangre caerá sobre ellos. Levítico 20:12. Si alguno duerme con su nuera, ambos han de morir. Cometieron grave perversión. Su sangre caerá sobre ellos. Ese no fue el caso de Judá con la viuda de sus hijos, que le había prometido al menor y no podía cumplirlo. Entonces supuestamente ella lo engaña y tiene un hijo de él. Judá. Sí. Pero eso ya estaba después de la ley o antes de la ley. No sabría decirte porque Judá es hijo de Jacob y esto debe ser Entonces cuando Moisés, ¿no?
No, Moisés Porque entró acuérdate después. que o sea, según la ley, cuando una Por mujer eso, enviudaba, el hermano tenía la Moisés obligación. entró después. Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? Que es lo que hablábamos ahora con el ministro Wilber, ¿no? Que antes de la ley la gente mataba, pero no se le culpaba de pecado. Igualmente se hacían todas estas cosas, por lo menos como Rubén. Rubén se subió al lecho de su padre. Sin embargo, él lo desheredó como primogénito y pasó a la primogenitura a Leví, a Simeón, pero como estos dos también hicieron cosas graves, también se le quitó la primogenitura y terminó quedando la primogenitura sobre Judá. Antes de la ley no se culpaba, se hacían todas estas cosas, pero no se culpaba de pecado. Entró la ley y empezó a culparse de pecado porque Moisés tuvo dominio sobre ellos, porque era su libertador, fue el que lo sacó de... Pero Moisés, buscando que se portaran menos mal, ¿verdad? Hizo 603 mandamientos que Cristo pues vino a desatar esa ligadura. Eso que estaba ahí, que no podía, el pueblo mismo no podía con ello, no podía cargar ese maletín. Moisés asumió atribuciones que no le correspondían por el hecho de que era libertador, que Bueno, no le había otorgado ese beneficio. De pronto, como era para ese pueblo, ¿no? Como para poner Dios un ejemplo, Dios lo autorizó para hacer todo aquello, pero se pudieron ver quedados solamente en los 10 mandamientos, que no fue así. Entonces ahora Dios, desatando todo aquello, envió a Cristo para que con la consumación del proyecto de Cristo, pues todos fueran libres de pecado y de todo aquello, y entonces prevaleciera el amor, porque por donde no hay amor es donde hay toda esta, como le llamamos nosotros, marramucia de la carne. Pero ya al activarse el amor, entonces todas estas cosas empiezan a desaparecer. Pero debió haber sido suficiente porque Dios le dio una tabla con 10 leyes. Si Dios hubiera querido 600 tantas leyes o 700, las hubiera escrito de una vez en la tabla. Él escribió 10 nada más. Las otras aparecieron después porque esta gente tomó atribuciones. Por eso te digo que Moisés, en su autoridad, trató de que el pueblo se portara menos mal. Pero el pueblo hoy, el nuevo pueblo que se está levantando, recibo que es la amada del Señor, este nuevo pueblo, pues está comprendiendo que es mejor vivir por el amor, claro, que por la obediencia a la fuerza. Porque no es por obra para que nadie se gloríe, sino por fe. Y entonces, si tenemos la fe en estos 10 mandamientos y en la obediencia a Dios por medio del amor que Cristo demostró a nosotros, estoy seguro que esta cosa va a valer la pena. De hecho, en estos 15 años y medio que tenemos nosotros, pues se ha demostrado que aún los que llegan ya de último, comprenden mucho más y han recibido más rápido el crecimiento espiritual que muchos que tenemos mucho más tiempo. Y ha sido genial, o sea, la demostración de amor hacia el prójimo y el cambio que hemos tenido cada uno de nosotros y que lo ha podido manifestar. Porque no es fácil decir a una persona verdaderamente, yo dormía con mi enemigo, que es mi propia carne. O sea, verdaderamente yo, según la carne, soy malo o soy contrario a Dios. Entonces, no es... Bueno, continúo. Levítico capítulo 15, versículo 19. Cuando la mujer tenga flujo de sangre y su flujo esté en su cuerpo, 7 días permanecerá apartada. Cualquiera que la toque quedará impuro hasta la noche. Donde se siente y donde duerma será impuro. O sea, ¿quién cumple esto? Pero los 10 mandamientos, pero los diezmos sí tienen que cumplirlo. Entonces, si espera usted, ministro, para que usted sea competente, si usted espera recibir los diezmos, entonces usted tiene la obligación de que se cumpla también en la congregación estas leyes de Moisés. Porque usted está bajo la ley, usted no está bajo la gracia. Si usted está bajo la gracia, usted no puede recibir más diezmos.
automáticamente, no puede recibirlo. Cualquiera que la toque quedará impuro. Y como estos, muchos más, los sacerdotes no cumplen. ¿Y qué dice la ley? Mira cómo está escrito en Gálatas 3:10. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito sea el que no permanezca en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. O sea, Éxodo, Levítico, Deuteronomio. Si usted está bajo la ley, usted tiene que cumplir esos 603 mandamientos, más todo lo que hicieron después. ¿Sí vamos comprendiendo? Cuando el Señor dijo en el libro histórico de Mateo 5:17, no penséis que yo he venido a abolir la ley o a los profetas. No he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Él está diciendo, yo no he venido a abolir la ley de Dios, sino a cumplir los 10 mandamientos. ¿Qué ley cumplió el Señor Cristo bendito? Los 10 mandamientos. ¿Qué ley tenemos que cumplir nosotros? Los 10 mandamientos. Para ser perfecto, ¿qué tenemos que hacer? Proveer, ayudar a todos los hermanos. Primeramente la familia de la fe. Porque eso te lleva a la perfección. Vende todo lo que tienes y da de comer a los pobres y sígueme. Ese es el ser perfecto. El ser perfecto, el que es despegado de todas las cosas de la tierra, el que no tiene avaricia, el que no tiene idolatría. Así te digan todos tus amigos, siempre te he quebrado, nunca tenéis nada porque te la pasáis dando todo. No importa, Dios te provee. Y a la final todos vamos a morir en algún momento. Y nada nos vamos a llevar. Desnudos salimos y desnudos volvemos. Pero seguimos en la misma, dándonos como el sapo en la cabeza, porque seguimos dándonos contra la pared, pensando que en la avaricia de abarcar todo para uno solo y que los demás no importa. Ciertamente el corazón de muchos se enfriará. El corazón de muchos se enfriará, así está escrito. Pero el de nosotros se va a mantener caliente. ¿Y sabe por qué? Porque la llama de fuego del Espíritu Santo de Dios está en vosotros. Por eso Dios es lo que está haciendo. ¿Y por qué se enfrían los corazones? Cónchale, porque uno se cansa de que te vean la cara de bobo y que uno ayude y nadie te ayuda. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Dios? Mira la insondable pensamientos de Dios. ¿Qué es lo que hace Dios? Voy a levantar un pueblo, que ellos se ayuden entre sí. ¿Ve? No es que nadie le va a ver la cara de bobo al otro, sino que todos siembran, todos se ayudan, todos se apoyan, todos se colaboran. Entonces ahí reina la paz, ahí reina el amor, ahí reina el corazón orgulloso. ¿Por qué? Porque está orgulloso uno del otro, de que nadie te ve la cara de bobo, sino que todos se apoyan. ¿No es bonito eso? Eso es lo que está haciendo Dios. Por eso dice el amado apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6, de 6 al 10, que Dios no puede ser burlado. ¿Me entiendes? Que todo lo que el hombre siembra, eso también recogerá. Ay, si tú no siembras, entonces ¿cómo vas a recoger? Por eso aquí estamos así, ve, ojo pelado. El que siembra, ese recoge. Y semanal se lleva su ofrenda. Porque eso es la ofrenda ¿para quién? Para los santos. Eso se hace en esta iglesia. Aquí no se recoge dinero para cuando se necesita por una leve tribulación momentánea. Ahí se pasa por el grupo y sobra para la gloria de Dios, quien extiende su mano con el corazón bello de Dios para apoyar y ayudar a los hermanos. Y gracias a Dios le doy por cada uno de ellos, que el Señor mi Dios abra las puertas y ventanas de los cielos y derrame sobre cada uno de ustedes que siempre está apoyando esta iglesia hasta que sobreabunde y que aumente así los frutos de su justicia. Porque así como es justo recibir de Dios, también es justo darle a Dios. ¿Y dónde está Dios? En vosotros.
Por eso aquí tratamos de hacer las cosas como son. Algo que se discutía era que, pero ¿cómo va a ser que la siembra se le está dando a las personas así? Que entonces, y el ministro, no, el ministro le provee Dios. ¿Y dónde está Dios? Entonces, cuando el ministro necesita, ahí está la amada para apoyarlo, como dice en Gálatas capítulo 6, versículo 6. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también recogerá. Por eso yo no soy ningún mongolón, yo me la paso sembrando aquí. ¿Y por qué me la paso sembrando? Porque el que siembra va a recoger. Imagínate tú que siembres una semilla de naranja y salga un árbol frondoso de naranja. ¿Cuántas naranjas da un árbol? Más de 1500. Entonces tienes más de 1500 con una semilla que sembraste. Por eso es bueno dar, por eso es bueno ayudar, por eso no podemos quedarnos ahí, porque ahí es donde está la misericordia, la bondad y el justo juicio de Dios. Los 10 mandamientos, ciertamente el Señor dijo, no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz sino espada. Este versículo lo agarran aún los ateos para decir, ¿estáis viendo? Si ese dijo que venía a traer espada, que él no venía a traer paz a la tierra. Como no entienden. ¿Qué venía a traer? Espada. Espada. ¿Y qué es la espada? La palabra. La palabra. Porque la palabra, el conocimiento, con el conocimiento construyes la paz. Entonces el Señor dijo, no pensé que yo he venido a traer paz a la tierra, sino espada. Entonces, para que agarréis los mangos bajitos, bueno, yo agarro la espada, estudio la espada y construyo la paz. Esa es la paz que Cristo da. Pero la gente no lo entiende. Entonces empiezan más bien a blasfemar en contra de Cristo. Viste que lo que venía no vino a traer paz a la tierra. No, porque te vino a enseñar que tú la construyas. Nosotros tenemos que construir la paz. Que dice en 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura que es inspirada por Dios es útil para enseñar, corregir, redarguir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, ¿dónde está el hombre de Dios? Aquí, en esta congregación. El hombre de Dios sea perfectamente preparado para toda buena obra. ¿Y por qué el hombre tendría que ser preparado para toda buena obra? Mi hijo, porque no era bueno. Se creía bueno, pero no era bueno. Así que, ¿qué es la espada? La palabra. Entendamos pues el justo juicio de Dios. El pueblo es Cristo. Cristo es el pueblo, el cuerpo de Cristo. Los miembros del cuerpo de Cristo es el pueblo. Los 603 mandamientos de Moisés son el acusador. Miguel te explica y te da libertad al cuerpo de Cristo. Lo que dice Daniel capítulo 12, versículo 1. Simplemente lo que te vengo a traer es un conocimiento que te da libertad. Y esa libertad que te lleva a ser, bueno, cuando usted cumple los 10 mandamientos, usted es una persona excelente. Ama a Dios sobre todas las cosas. ¿Y dónde está Dios? En vosotros. Entonces tengo que amarte a ti sobre todas las cosas. Ese es el primer mandamiento. Y el segundo, no voy a hacer ningún ídolo, ninguna imagen, ni ninguna semejanza de lo que está en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra para adorarla. Al único que tengo que adorar es al Dios Todopoderoso, porque Dios es un Dios celoso que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen. ¿Y cuál es el tercer mandamiento? No tomarás esta palabra de Dios en vano. Y el cuarto, santificar la fiesta del día sábado. Muy importante la fiesta del día sábado. ¿Por qué? Porque en ella Dios te santifica. Por eso es una bendición. Y el quinto,
Honra a tu padre y a tu madre. Aquí. Y el quinto, honra a tu padre y a tu madre. Y el sexto, No cometerás homicidio. y lo que no tenemos papá y mamá, honramos a Dios y a la amada Madre Iglesia. Y el sexto, No cometerás homicidio. no cometerás homicidio. Y el séptimo, No adulterarás. ¿ah? No adulterarás. No podía adulterar la palabra, no podía adulterar de la esposa, etcétera, etcétera. Y el octavo, No robarás. no robará ni una caja de fósforo ni una caja de banco, porque es lo mismo. Aunque no, que un bolígrafo, porque eso es propiedad privada. Y el noveno, No dirás falso testimonio. no levantará falso testimonio ni mentirás. Y el décimo, No codiciarás la casa de tu prójimo. no codiciará la casa de su prójimo, ni lo que tiene, ni su esposa, ni sus hijos, ni todo lo que el prójimo tiene codiciarás. Por lo cual clamamos, Abba Padre. Por el poder que Dios me ha dado como ministro competente de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, yo, Miguel, príncipe de Dios, los declaro sanos de toda enfermedad. Los declaro prosperados con toda prosperidad. Los declaro, los presento como una virgen pura a Cristo, santa, inmaculada, esa excepcional iglesia que Dios se merece, que Cristo se merece. Recibo en el amor de Dios que el Espíritu Santo de Dios que está en cada uno de vosotros es una luz flamante que alumbra todas las naciones para que se cumpla el libro histórico de Hechos 13:47, porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Recibo en el amor de Dios que hoy es un día muy especial para cada uno de ustedes y que este mensaje abre el entendimiento a vuestros corazones y que cada día vamos a hacer las cosas mucho mejor para el Señor. Por lo cual clamamos, Abba Padre. No se olviden de leer Hechos 20:35 y 1 Corintios 16:1 y 2. Gracia y paz. Ángeles con todos ustedes, amadas. Ángeles con todos ustedes.